Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Pocas historias empresariales creo que duelen tanto como la de Blockbuster. Nos ponemos en el año 2000, ¿vale? Era el gigante absoluto del vídeo, facturando casi $9.000 millones. Una barbaridad. Una locura, sí. Y entonces, de repente, aparece una startup pequeñita, Netflix, con una idea, diferente. Alquiler por correo, sin las odiosas multas por retraso. Ajá. Y su CEO, Reed Hastings, va y le ofrece al jefe de Blockbuster, John Antioco, comprar Netflix. ¿Sabes por cuánto? 50 millones, ¿verdad? Una cifra que, vista ahora... Ridícula. Y Antioco dijo que no. Estaba totalmente convencido de su modelo. Las tiendas físicas, las multas, vamos, lo de siempre. Es que es un caso de libro, de verdad. El éxito que ya tenían les cegó completamente. Antioco no vio, o quizás no quiso ver, que la gente empezaba a valorar la comodidad por encima de todo. Claro. Y que el streaming, aunque estaba empezando, tenía un potencial, arrollador. Para cuando quiso reaccionar, que propuso invertir bastante en Blockbuster Online y quitar las multas... Ya era tarde. Demasiado tarde. Y la cosa encima se complicó más, ¿no? Porque no fue solo esa mala decisión inicial. Hubo presiones que lo empeoraron todo. Precisamente. Ahí entró en juego el inversor Carl Icahn, que iba a lo suyo, maximizar beneficios a corto plazo. El famoso cortoplacismo. Exacto. Presionó para cancelar la inversión en streaming. Lo veía un gasto inútil. Y para volver a poner las multas. ¿El resultado? Pues... catastrófico. En 2010, Blockbuster a la quiebra. Y lo fuerte es que el propio Antioco admitió después que podrían haber sido ellos los que compitieran con Netflix. Podrían haber sido ellos, sí. Una decisión estratégica nefasta y encima magnificada por esa presión cortoplacista. Es increíble cómo un gigante así pudo desaparecer. Y fíjate, me parece un punto de partida perfecto para lo que queremos explorar hoy. Totalmente. Nos vamos a meter de lleno en las ideas de un libro, The AI Driven Leader, de Jeff Woods. Exacto. La idea es ver cómo la inteligencia artificial está, cambiando las reglas del juego en el liderazgo y sobre todo en cómo se toman las decisiones estratégicas. Lo que plantea el libro es que la IA puede ser una herramienta potentísima para decidir más rápido y mejor. Vale, entonces, nuestra misión hoy es sacar las claves de ese pensamiento estratégico, pero adaptado a esta era de la IA. Intentar entender por qué a veces fallan líderes que parecen brillantes. Como Antioco, al principio. Justo. Y cómo superar esas barreras típicas, ¿no? La falta de tiempo, las distracciones. Y explorar a fondo ese concepto que propone el libro, la IA como un socio de reflexión estratégico. Suena potente. Pues empecemos por ahí, por el pensamiento estratégico. ¿Qué es realmente? Porque no es solo gestionar el día a día, ¿eh? No, claro. Es ese proceso más, profundo. Definir a dónde quieres ir, cuál es tu gran meta y luego asegurarte de que todo lo que haces te lleva hacia allí. Es lo que diferencia a un líder visionario de un simple gestor. Y ahí es donde choca con la realidad. Hay una encuesta muy famosa de Harvard Business Review. Le preguntaron a miles de líderes senior y el 97% decía que el pensamiento estratégico era la habilidad número 1 para el éxito futuro. ¿El 97%? Pero a la vez, admitían que les costaba horrores encontrar tiempo para dedicarle. Es la gran paradoja. Los calendarios son un infierno, las tareas operativas urgentes se comen todo el tiempo, las notificaciones, los emails, te fragmentan la atención de una manera... brutal. Y lo estratégico acaba sepultado bajo lo urgente. Siempre. Y ojo, que no es solo falta de tiempo. Está la sobrecarga de información, ¿a que sí? Hay tantos datos que al final te bloqueas. No sabes ni por dónde empezar. O eso, o dependes de que otros te preparen los informes. Y para cuando te llegan, o la decisión ya va tarde, o se basa en algo que ya no es actual. Claro. Y luego está el factor invisible, el humano, nuestros propios sesgos, las suposiciones que hacemos sin darnos cuenta, creencias que nos distorsionan el juicio. Blockbuster es un ejemplo claro de eso. Sí, y el libro cita también a Keith Cunningham, un inversor que cuenta cómo perdió $100 millones. ¿100 millones? Por actuar sobre suposiciones que nunca se paró a verificar. Hay una cita suya en el material que me ha dejado pensando. Nada es peor que correr con entusiasmo en la dirección equivocada.
Es que es demoledor. Totalmente. Y encima, muchas veces, todo este lío, la falta de tiempo estratégico, el ir apagando fuegos, acaba pasando factura en lo personal. Familia, salud... Bueno, pues aquí es donde el libro mete la IA como solución. Ojo, no como una varita mágica, sino como ese socio de reflexión. La idea es que la IA nos ayude a superar muchas de estas barreras, el tiempo, los datos, incluso a cuestionar nuestros sesgos. Y sin tener que sacrificar más horas personales o la calidad de las decisiones. Esa es la promesa, sí. Suena muy bien, pero ¿cómo se empieza? Porque imagino que no es solo instalar algo y ya. Claro, claro. El primer paso, y quizá el más gordo, es un cambio de mentalidad. Hay que quitarse de la cabeza esa idea limitante de que la IA viene a reemplazarnos. Que el miedo ese, ¿no? Sí. Exacto. El libro insiste mucho. Verla como un potenciador, un aliado que aumenta nuestras capacidades, no una amenaza. Y el segundo paso es cambiar el comportamiento. Empezar a preguntarte, ante un problema, no solo ¿cómo arreglo esto?, sino ¿cómo puede la IA ayudarme a pensar sobre cómo arreglar esto? Vale, pillar ese cambio de chip. Y en la práctica, ¿qué tipo de ayuda concreta da la IA como socio de reflexión? Pues mira, las aplicaciones son muy prácticas. Una fundamental, ayudar a convertir esa avalancha de datos en decisiones claras. La IA puede ser un filtro increíble contra el ruido. Y muy importante, puede ayudarnos a ver y cuestionar nuestros propios sesgos. ¿Cómo? ¿Le dices, oye IA, búscame los sesgos? Suena raro. No tan directo, pero casi. Imagina que tienes un borrador de un plan estratégico. Vale. Pues podrías darle ese documento a una IA avanzada y pedirle, con un prompt, una instrucción clara, que actúe como tu socio de reflexión, que te haga preguntas difíciles, que desafíe tus supuestos, que busque puntos débiles basándose en los datos que le das o en información general. Ah, vale, ahora entiendo mejor lo del prompt. Es la orden que le das. Y tiene lógica, claro. La IA procesa muchísima más información, ve patrones que nosotros ni olemos. Es como juntar nuestra intuición, nuestro juicio. Con una capacidad de análisis sobrehumana. Exacto. Esa fusión es la clave. Vale. Y otra aplicación súper importante que menciona el libro, cómo la IA ayuda a mantener alineado lo de corto plazo con la visión a largo plazo. Que esto es un dolor de cabeza para muchos líderes. Total. La presión por los resultados trimestrales te lleva a tomar decisiones que son pan para hoy y hambre para mañana. Justo como le pasó a Blockbuster con ICANN y las multas. Exacto. Pues el libro sugiere usar la IA justo ahí, como socio de reflexión. Por ejemplo, para simular entrevistas virtuales con diferentes partes interesadas, clientes, empleados, inversores, o para hacer análisis de escenarios complejos. ¿Qué pasaría si priorizamos X sobre Y los próximos 6 meses? Te ayuda a ver las consecuencias a largo plazo, a buscar un equilibrio más inteligente. Tiene sentido. Pero todo esto implica, ponerse las pilas ya, ¿no? No parece algo que puedas dejar para cuando tenga tiempo. El libro es bastante claro en eso, en la urgencia. Cita a Eric Schmidt, el ex CEO de Google, que predice que el mundo será fundamentalmente diferente en 5 años, por la IA. 5 años. Es nada. No es por meter miedo, en plan, o usas IA, o quiebras mañana, sino una llamada a la responsabilidad del líder. Tu principal tarea es preparar a la organización para el futuro. Y el futuro, nos guste o no, va a estar impulsado por IA. Y eso implica remangarse y entender qué es esto de la IA y cómo te puede dar una ventaja real. No vale con delegarlo a los de tecnología y olvidarte. Para nada. Hay una curva de aprendizaje, hay que experimentar, pillarle el truco a hacerle las preguntas correctas a la IA, y hay que empezar ya, porque no hacer nada sí que tiene un coste. Los competidores que sí se pongan las pilas con la IA te van a adelantar. Van a tomar ventaja. Hay una frase en el libro que lo clava. La IA no te reemplazará. Aquellos que aprovechen la IA reemplazarán a los que no lo hagan. Esa frase es dura. Y me recuerda, inevitablemente, a otro gigante caído, Nokia. Llegaron a tener casi la mitad del mercado mundial de móviles y se hundieron. Otro caso de estudio tremendo. Subestimaron por completo la que se venía encima con los smartphones. Fueron lentísimos en entender que el futuro no era solo el cacharro, el hardware, sino la combinación. Hardware, software, ecosistema. Cayeron en la autocomplacencia, ¿no?
pensando que como eran los reyes, lo seguirían siendo. Totalmente. Y además metieron la pata hasta el fondo en cómo comunicaban. Tenían un móvil, el N95, que sobre el papel tenía casi todo lo del primer iPhone, 14 de 15 características. Pero pensaron que el producto se vendería solo. Mientras Apple y Steve Jobs Vendían una historia, una experiencia, una visión, no solo un teléfono. Ahí estuvo la diferencia clave. No tanto en la tecnología pura, sino en el pensamiento estratégico, en las decisiones de liderazgo y en saber contar esa visión. Nokia falló estrepitosamente ahí. Para poner un poco en perspectiva este momento con la IA, el libro sugiere mirar atrás a otras grandes revoluciones tecnológicas. ¿Qué patrones vemos que se repiten? Es un ejercicio interesante, sí. Piensa en la imprenta. Antes, el conocimiento era casi exclusivo de la élite. La imprenta lo democratizó de golpe. Claro. Pero generó un miedo terrible. Los copistas veían peligrar su trabajo. La Iglesia temía perder el control. El Papa Alejandro VI pidió controlar a los impresores para evitar textos contrarios a la fe. Tela. Pero, a la larga, fue imparable. Impulsó la alfabetización, la revolución científica, la ilustración, aunque también trajo lío social y religioso. Y los sitios que la adoptaron antes prosperaron más. Luego vino la cadena de montaje de Ford. Pasar de la artesanía, lenta, cara, pero con orgullo, a la producción en masa, eficiente, barata. Y otra vez el miedo. Artesanos al paro, la monotonía del trabajo. Cambió radicalmente qué habilidades se valoraban. El humano tuvo que adaptarse a la máquina. Pero el impacto fue brutal. Coches asequibles para muchos, los suburbios, nuevas formas de ocio, industrias enteras. Y si saltamos a ahora, Internet revolucionó cómo nos comunicamos, trabajamos, vivimos, de un mundo presencial y lento a acceso instantáneo a todo. El impacto económico, brutal. Solo en 2020, 2,45 billones de dólares al PIB de EU, 17 millones de empleos. Cambió las habilidades necesarias, creatividad, resolver problemas, digital, y el trabajo remoto se normalizó. Y también trajo sus sombras, claro. Profesiones obsoletas, imprentas, agencias de viajes, correos. Y los problemas que conocemos: desconexión social, salud mental, sobre todo en adolescentes, ciberseguridad, desinformación. Y aquí el libro saca una lección crucial, sobre todo mirando Internet y las redes sociales. El peligro de centrarse solo en los beneficios económicos, ignorando el bienestar humano. Hemos visto plataformas diseñadas para ser adictivas, explotando debilidades psicológicas, priorizando el engagement a toda costa, aunque fuera con contenido dañino. Y la regulación siempre por detrás. El libro da un dato: 40 audiencias en el Congreso de EUSU sobre el impacto en niños entre 2017 y 2024. Y 0 leyes aprobadas como resultado directo. Es increíble. Por eso, el libro insiste, con la IA, los líderes tienen una responsabilidad ética enorme. La IA es una herramienta, ni buena ni mala en sí misma. Depende de cómo la usemos. La llamada es a no repetir errores, no sacrificar el largo plazo o el bienestar por ganancias rápidas. Entiendo. Buscar un equilibrio. Hacer negocios exitosos, sí, pero éticamente, con las personas en el centro. El libro habla de liderar con fuerza empática. Exacto. Reconocer los miedos que genera la IA, que son legítimos, pero tomar decisiones que impulsen el negocio responsablemente. Y asumir la obligación no solo de pensar en la IA, sino de ayudar activamente a la gente de tu equipo a desarrollar las nuevas habilidades que van a necesitar. Me gusta eso del líder como guía en el cambio, no solo implementador. El libro usa una metáfora curiosa: el líder como compositor. Sí, es bonita. La visión de futuro es la melodía principal, el plan estratégico detallado, la partitura, y las acciones del día a día, la armonía, los acordes que le dan vida. Y esto cambia el rol del líder. Ya lo es tanto decir a cada uno qué hacer, como en la era industrial. Correcto. Ahora, en la era de la IA, el liderazgo va más de comunicar bien esa visión, melodía, y estrategia, partitura. Y luego, empoderar a los equipos para que ellos mismos planifiquen y ejecuten, armonía, usando sus fortalezas humanas, creatividad, pensamiento crítico, pero potenciadas por la IA. Se espera más apalancamiento del pensamiento de todos. Para ayudar en esa transición, el libro habla de una curva de empoderamiento con IA. ¿Cómo va eso? Pues describe un proceso típico. Empiezas con poco conocimiento, mezcla de curiosidad, escepticismo, quizá miedo. Ahí el líder tiene que comunicar 3 cosas clave.
1. La IA mejora el trabajo, no lo quita. 2. Es una oportunidad para aprender habilidades nuevas y valiosas. Y 3. Pintar un futuro atractivo. Menos tareas rollo, más foco en lo estratégico gracias a la IA. Vale, sentar las bases. Y después de esa fase inicial, Llega lo que llaman el momento bombilla. Ese instante personal en que alguien prueba la IA y ¡zas! Le aporta un valor que no esperaba, le resuelve algo real. Ese ajá es lo que de verdad cambia la actitud. ¿y se puede provocar ese momento? ¿O hay que esperar a que pase? Se puede y se debe intentar. El libro sugiere algo práctico. Busca un reto semanal, algo que te atasque o te quite tiempo, donde te vendría bien un socio de reflexión. Vale. Y entonces, usa un prompt específico. Actúa como mi socio de reflexión. Estoy con esta situación, necesito soluciones para este problema. Ayúdame a pensar en distintas opciones. O si estás muy perdido, soy nuevo en esto de la IA. Hazme preguntas sobre mi trabajo para ver cómo podrías ayudarme. Me gusta la idea de buscar activamente ese momento bombilla. Y supongo que luego la curva sigue subiendo. Sí, mencionan fases como choque de realidad, cuando ves que no es magia y requiere curro, impulso, aceleración y expansión. Ahí ya exploras más usos, mejoras cómo le pides las cosas a la IA, los prompts, compartes éxitos y aprendizajes y la integras más en la estrategia y operaciones. Pongamos un ejemplo concreto del libro. El de Florian Thernstein, el CFO de Bayer Indonesia. Es un ejemplo buenísimo. Estaban reorganizando todo y Florian vio que necesitaba formar a su equipo en pensamiento estratégico, decisiones con datos y cómo contarlas, storytelling. Su primera idea, usar IA para crear un programa de formación interno. Lo normal sería pedirle a la IA que te escriba el curso, ¿no? Claro, pero Florian fue más listo. Primero, usó la IA como socio estratégico. Le pidió que evaluara pros y contras de usar IA para eso, que le diera alternativas, ejemplos de otros sitios, benchmarks. O sea, no le pidió la solución, sino ayuda para pensar sobre la solución. Muy bueno. Exacto. Y luego fue más allá. Usó la IA como challenger, como abogado del diablo. Le pidió que cuestionara su idea inicial de hacerlo internamente y la IA le soltó preguntas duras. ¿Cómo aseguras la profundidad del contenido? ¿Cómo mides el impacto real? ¿Cómo equilibras rapidez y calidad? Vaya, eso sí que es usarla para pensar de verdad. Le obligó a ver cosas que igual se le pasaban. Totalmente. Florian contó que llegó un punto en que dijo, no lo sé. Y ahí usaron la IA para generar opciones y superar el bloqueo. ¿El resultado? Semanas de darle vueltas condensadas en una decisión bien pensada en media hora con la IA. ¿El valor de eso? Incalculable. Y este caso ilustra perfectamente algo que decíamos antes, la importancia brutal de hacer las preguntas correctas. Fundamental. Volvemos a Keith Cunningham y sus 100 millones perdidos. Él lo dice, fue por no hacer las preguntas adecuadas, por dejarse llevar por suposiciones y emociones en vez de pensar. Las preguntas malas te lían, refuerzan tus sesgos, te hacen ignorar cosas o caer en la falacia del coste hundido. Como Ron Johnson intentando replicar las Apple Store en JCPenney. Hizo preguntas sobre cómo implementar el modelo Apple, pero no la pregunta clave. ¿Tenía sentido ese modelo para ese cliente y esa marca tan distintos? Justo eso. Hay que luchar contra nuestros sesgos. El de confirmación, buscar lo que ya creemos, el de anclaje, darle peso a lo primero que oímos, el del coste hundido, seguir invirtiendo porque ya hemos invertido mucho. Y ahí, la IA como challenger puede ser una aliada brutal. Pero con cuidado, ¿no? Porque si le preguntas mal, la IA te puede reforzar los sesgos en vez de quitártelos. Absolutamente. Hay un estudio de Joe Risberg en EMC Insurance, en HBR, que mostró justo eso. Un prompt mal hecho hizo que la IA amplificara los sesgos al analizar reclamaciones. Por eso, saber diseñar buenos prompts, buenas preguntas, es una habilidad clave. ¿Y qué define una buena pregunta estratégica? ¿Para la IA o para nosotros? Pues el libro dice, enfocadas en lo importante, objetivos, problemas clave, claras, concisas y sobre todo que te hagan pensar de verdad, cuestionar lo que das por sentado. Hay que evitar las preguntas pobres, vagas, específicas en exceso, las que ya llevan la respuesta, las irrelevantes o las que no desafían nada. El propio autor, Joe Foots, cuenta una anécdota suya muy buena. Aprendió a pensar estratégicamente con Gary Keller y Jay Papasan, los de The One Thing. Keller no le daba respuestas, le hacía preguntas. Le dijo, mi trabajo no es decirte qué hacer, es enseñarte a pensar. Para Woods eso fue un cambio de identidad, de verse como ejecutor a verse como líder estratégico. Qué bueno eso. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea principal de todo esto. Sería que la IA no es solo otra tecnología más.
Es un catalizador que nos obliga y a la vez nos permite evolucionar a un liderazgo mucho más estratégico. Verla como ese socio de reflexión, cambiar el chip y aprender a hablar bien con ella, con buenos prompts, nos da poder para decidir más rápido, mejor y superar barreras como la falta de tiempo o la sobredosis de datos. Y todo esto, insistimos, con la responsabilidad ética siempre presente. No es solo ser eficiente, es cómo usamos esa eficiencia. Exacto. El cómo es tan importante como el qué. Y me parece importante decir que esto no es solo para CEOs de multinacionales. Es relevante para cualquiera que lidere o quiera liderar, que busque navegar la complejidad, decidir mejor y, oye, liberar tiempo para pensar en lo importante. Sin ser un crack técnico en IA. Totalmente de acuerdo. La barrera para empezar a probar es cada vez más baja. Pues para cerrar ya, y basándonos en todo lo que hemos visto de Geoff Woods, lanzamos una pregunta final para pensar. A medida que la IA haga más tareas analíticas de datos operativas, ¿cuál crees que será la habilidad humana insustituible, la que definirá el liderazgo de éxito y el valor diferencial en el futuro, que ya está aquí? Y ligado a eso, ¿cómo pueden los líderes hoy empezar a cultivar esa esencia humana? Llámala empatía, visión, juicio ético, creatividad, mientras integran de forma inteligente la potencia brutal de la IA. Ahí queda eso, flotando. Cuadernos de conversaciones.